Vamos con otro tema que es polémico en estos días porque el presidente Sebastián Piñera salió hoy a defender la idea de implementar los controles de identidad preventivos a menores de edad. Lo hizo horas después que se conocieran los resultados de la encuesta CADEM, donde el 63% de los consultados decía estar de acuerdo con esta medida. Se ha producido un incremento en la participación de jóvenes entre 14 y 18 años. Por ejemplo, los portonazos, las emboscadas, los robos violentos, el uso de armas de fuego. Casi 1 de cada 3 de estos delitos involucra a un joven entre 14 y 18 años. Y por lo tanto nos parece de sentido común, y así lo refleja la opinión pública, el poder pedirle a esas personas que se identifiquen y que cuando corresponda se pueda registrar lo que llevan en sus mochilas o lo que llevan en sus automóviles. A ver, revisemos cuál es la evaluación empírica sobre los controles de identidad en nuestro país que ha sido realizado por la Universidad Diego Portales. El primer dato es el número total que se ha hecho, más de 3.600.000 en todo Chile. De ellos, casi 400.000 son investigativos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cuando se tiene el indicio de haber cometido, intentado o se dispusiese a cometer un delito. Los más numerosos, en cambio, son los preventivos. 3.200.000 destinados a establecer la identidad y verificar si hay órdenes de detención pendientes. Corresponden este grupo al 89,1% del total. En números gruesos, más del 20% de la población del país ha sido sometido a algún control. 1 de cada 5 personas. ¿A quiénes se ha controlado? El 81,3% son hombres y el 18,7% son mujeres. La mayoría de los controles se han hecho a hombres entre los 20 y los 29 años de edad, con una cantidad que supera los 976.000, seguidos por también hombres entre 30 y 39 años, a quienes les hicieron 770.000 controles. ¿Qué pasa en el caso de los menores de edad en concreto? Al grupo correspondiente a mayores de 14 y menores de 18 años se le hizo 89.237 controles. Eso corresponde al 2,46% del total. Si consideramos a la totalidad de las personas existentes en Chile en ese rango etario, eso quiere decir que se ha hecho un control por cada 10,8 menores de edad. Ahora, de los casi 90.000 controles hechos a menores, más de 19.000 han sido investigativos, que como ya decíamos, responden a una indagación policial en curso por un indicio. Sin embargo, 70.317 han sido preventivos, algo que hoy la ley no permite bajo los 18 años y que es precisamente lo que el gobierno está tratando de modificar. ¿Por qué se han hecho entonces? La respuesta de Carabineros es que esos 70.000 controles a jóvenes se hicieron pensando que eran adultos, pero terminaron siendo menores de edad. Eso nos abre el debate. Y el debate lo vamos a enfrentar aquí en el estudio de Tele 13 con uno de los autores de este informe, Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público también. Mauricio, muy buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuán efectivo es el control de identidad para evitar delitos? Hoy día se sumó a este debate el fiscal regional Manuel Guerra, que dijo que no eran efectivos, que el control preventivo de identidad definitivamente no conduce a evitar y a descubrir delitos. Bueno, y yo estoy de acuerdo con esa opinión, y no solo es un problema de opinión, sino que toda la evidencia comparada tiende a mostrar, y la poca evidencia que existe en Chile, y este es un problema para Chile porque no estamos evaluando lo que estamos proponiendo, pero la poca evidencia que existe en Chile, sumado a toda la evidencia que existe en otros países, muestra que la estrategia de ocupar controles preventivos o su equivalente, ¿cierto?, que existe en otros países, produce, en el mejor de los casos, tiene un rendimiento marginal, cuando no derechamente cercano a cero. Y este es un problema central de esta propuesta. Porque se ha presentado... O sea, la propuesta del gobierno no se basa en datos empíricos, ni en sino que en el sentir popular. Ni la experiencia comparada, ni todo lo que hemos aprendido de cómo avanzar, ni siquiera es consistente con otras políticas que el propio gobierno está proponiendo en la materia, que, en mi opinión, habían entendido que había que, para enfrentar en serio los problemas de delincuencia, porque aquí hay una demanda legítima de toda la comunidad, tenemos que ofrecer respuestas serias, y las respuestas serias pasan por temas de fondo, por ejemplo, la modernización de la policía, o en materia de la política de infancia, la focalización en los casos más problemáticos con programas muy específicos de intervención versus esta medida que es básicamente salir al voleo a agarrar
lo que la suerte me puede traer con controles que incluso pueden ser muy selectivos. Mauricio, ¿y qué se le responde entonces al presidente y también a la Subsecretaría de Prevención del Delito cuando dice que, a ver, los números demuestran que los jóvenes menores de 18 años hay un aumento de su participación en delitos? Y dan un ejemplo en concreto que hace mucha sintonía con la ciudadanía, como ejemplo los portonazos. Dice que el 30% son menores de edad. Bueno, primero hay que contextualizar. Las cifras generales muestran que había una reducción de jóvenes imputados en los últimos 10 años. De 70.000 el 2008 pasamos a 28.000. Estas son las cifras oficiales. Pero más allá de eso, ¿cierto? Yo creo que el punto que ellos hacen precisamente ratifica que esta medida no es idónea ni es eficaz. Porque el problema de delincuencia juvenil que estamos enfrentando hoy día no es tanto un problema de masividad como un problema de incremento de un grupo de jóvenes que es multireincidente, que tiene mayores niveles de organización, que participa en pandillas, en bandas, que comete delitos extremadamente graves. Y la forma de atacar ese problema de delincuencia no se soluciona con una estrategia de salir a poner a alguien en el barrio Villavista que pida carnet de identidad aleatoriamente, sino que con estrategias mucho más focalizadas de persecución penal que permitan a través de inteligencia, acumulación de información, poder desarticular las bandas con evidencia que permita obtener condenas. Si ese es el problema, entonces el control preventivo de identidad está claramente destinado al fracaso, como muestra toda la evidencia comparada y nacional. Ahora, las cifras que entregó hoy día el Ministerio del Interior sobre el 2018, porque usted hablaba de lo que pasó en los últimos 10 años, pero el año pasado hablan de un aumento en, por ejemplo, la participación de menores de edad en robo con violencia o intimidación llega a un 22,8%. En el caso de los robos de autos, el 28,9% de los detenidos son menores. ¿No es eso suficiente razón como para poder controlar preventivamente a los menores de edad? No lo es, porque el control preventivo no va a resolver ese problema. La forma de enfrentar adecuadamente ese problema, ¿cierto?, es a través de estrategias más sofisticadas. El control Pero se pueden hacer las dos cosas. No se pueden hacer las dos cosas, porque los recursos policiales son escasos. Y cuando uno invierte una hora policía en hacer algo, es una hora policía que se deja de hacer. ¿Qué es lo que muestran los datos que nosotros produjimos? Que para obtener el mismo nivel de detenciones, ¿cierto?, que se obtuvo en el periodo que analizamos, tú requieres hacer la mitad de los controles investigativos que de los controles preventivos. Esto se traduce en lo siguiente, que si proyectando las mismas tasas de eficiencia, tú con 2 millones de controles investigativos, ¿cierto?, puedes obtener los mismos detenidos que se obtuvieron en el periodo analizado. En cambio, para obtener, utilizando controles preventivos, esto requiere hacer 4 millones, es decir, hay 2 millones de exceso, que son cientos de miles de horas policía que no las enfocamos a actividades más sofisticadas de investigación. Esto, lamentablemente, la realidad es que, ¿cierto?, las horas son limitadas. El día tiene 24 horas y las jornadas laborales tienen un horario limitado. Entonces, cuando tú haces esto, tienes que medir no solo el beneficio, sino que el costo. Y además de esto, hay enormes costos en otras áreas que hay que considerar. Lo último, no económico me refiero. Lo último, que es una temperatura ambiente. Decíamos recién aquí en la gráfica que la encuesta Academ demuestra que, al parecer, una medida como esta le hace sintonía a buena parte de la población, o por lo menos de los consultados en esa encuesta. Y hay una cosa que se resume en la siguiente frase, que lo dijo también el presidente de la República en alguna ocasión. El que nada hace, nada teme. ¿Cuál es el problema? A ver, yo creo que la expectativa legítima de la ciudadanía de que haya mejora en seguridad es absolutamente valiosa, y a mí me parece importante que la ciudadanía pida respuesta. Tiendo a pensar que la ciudadanía adhiere a esta medida porque esta medida se le ha ofrecido como una solución eficaz. El problema es que toda la evidencia indica que no lo es, y por tanto, a poco tiempo de andar esto, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que esto no va a resolver los problemas. Déjenme informarle a la ciudadanía que hoy día la policía cuenta con facultades de control preventivo, incluso para controlar a menores de edad, ¿cierto? Y bueno, si es cierta la información que ya está dando el gobierno, parece que no ha sido suficiente para resolver el problema. También las cifras nos muestran que, a pesar de que el control preventivo está prohibido para los menores de edad, se han ejercido 70.000. Y era un dato que aparentemente el gobierno no conocía, nadie ha dado a conocer, y solo surge producto de que luego de un año de litigación la Corte Suprema nos dio la razón. Porque si no hubiéramos puesto este dato, la discusión no lo estaríamos discutiendo hoy día. Entonces, me temo yo que lamentablemente este proyecto ha avanzado sin que hubiera una evaluación mínima, que es el mínimo, el piso básico para empezar a discutir una política pública, y por tanto, sin evaluación y sin conocer un mínimo de diagnóstico de lo que está pasando, la posibilidad de errarle es gigantesca. Mauricio Ducho, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Tele 13. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches.